Buenas, soy Antonio López, integrante de Comunidad Política Vértice, y desde nuestro canal hemos querido invitar a una eminencia dentro de lo que consideramos la divulgación y más concretamente dentro de la divulgación del feminismo y más concretamente del feminismo materialista, a Clara Breña. Antes de nada, una pequeña presentación y ya tú matizas lo que haga falta. Clara es graduada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Realiza un gran trabajo de divulgación en este contexto de feminismo materialista y la línea política que expone es el feminismo de la igualdad, defensora de una izquierda materialista, centralista, racionalista y contraria a toda política de autodeterminación. Ya en profundidad entraremos en cada una de estas cuestiones en las preguntas. Si quieres presentarte tú, hablas de quién eres, de tus orígenes, tanto personales, políticos, profesionales, cualquier matiz. Bueno, pues hola a todos, muchas gracias por invitarme, sobre todo por lo de eminencia, no creo que me represente, pero bueno, muchas gracias. Y bueno, la presentación que has hecho pues me parece bastante correcta, no añadiría mucho más, y eso a lo largo de la charla, pues como bien has dicho, iremos un poco explicando todas o por lo menos algunas de esas, bueno, de esas cosas un poco que me representan, ¿no? Políticamente. Perfecto. Pues bueno, después de esta presentación vamos a adentrarnos un poco, ¿no?, en profundidad en la teoría, empezando por que nos expongas un poco cuál es la doctrina filosófica que sostiene tu pensamiento a día de hoy, cuáles son los motivos que sostienen esta doctrina y los pilares fundamentales por los cuales se genera tu pensamiento, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues es una pregunta un poco complicada de responder porque para empezar considero que todavía me faltan muchas lecturas y mucha reflexión como para poder encuadrarme dentro de una doctrina filosófica concreta si es que alguna vez llego a hacerlo. De hecho, estaba pensando, estaba valorando la posibilidad de estudiar filosofía, de hecho, para ordenar mi cabeza un poco en ese sentido. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que me consideraría principalmente es feminista y socialista, o no sé si feminista socialista, y en este sentido me definiría como feminista de la igualdad, y yo le pongo ese apellido de materialista, aunque yo creo que en esto entraremos ahora un poquito más adelante, más en profundidad. Y bueno, esto sería pues un feminismo más clásico, puesto que creo que es en los textos fundacionales del feminismo, como puede ser la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft o el Sometimiento de la Mujer de John Stuart Mill, por citar algunos, donde yo encuentro los ejes fundamentales, ¿no?, que deben vertebrar la lucha feminista. Obviamente actualizándolos, incluyendo pues, los puntos de la agenda propios del momento en el que vivimos, pero creo que es ahí donde estaría la esencia del feminismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso abogo por un feminismo de tinte ilustrado, de tinte racionalista, como creo que fue en su origen, que suponga pues, que las mujeres seamos, pues para empezar, seres humanos, cosa que creo no en todas las culturas ni en todas partes del mundo está claro, y para continuar, pues ciudadanas de pleno derecho, ¿no? Y en este sentido, pues abogo por un feminismo que tenga una vocación universalista y que haga, pues, o que extienda todas esas conquistas, pues, a todas las mujeres del mundo, ¿no? Vale. Y bueno, asimismo, pues considero que es fundamental en el análisis de todo, también, digamos, de la cuestión de la mujer, el tema de la clase social, ¿no? Entonces se intentó pues incorporar la cuestión de clase a la hora de reflexionar sobre los distintos puntos de la agenda feminista, ¿no? Por otro lado, también me interesan otras cuestiones que la teoría feminista no abarca ni tiene por qué, que es, pues yo qué sé, todo lo relativo al modo de producción en el que vivimos, cómo superarlo, cómo cambiarlo, todo el tema de la lucha de clases, todo lo que tiene que ver con la cuestión nacional, que es un tema que me interesa muchísimo aquí en España, sobre el que he leído bastante y que me interesa y que evidentemente pues, el feminismo no lo abarca. De hecho, el feminismo incluso está también un poco contaminado por toda esta cuestión identitaria a nivel nacional, digamos, ¿no? No se libra de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me ha llevado también a tener interés en el marxismo, a ir leyendo pues, textos de Marx, de Engels, de Stalin, de Lenin, en fin, los textos más clásicos, ¿no?, digamos, del marxismo-leninismo.
Y también he leído pues, a otros autores de tinte más socialdemócrata, pues porque abarcan esos temas, ¿no? Que también me interesan. Entonces, bueno, todo ello no necesariamente con la intención de hacer una síntesis entre feminismo y marxismo, teniendo en cuenta que ni uno ni el otro son teorías homogéneas, ¿no? Pero bueno, extrayendo de todas esas lecturas que he hecho, pues lo que me interesa y de alguna manera se haciendo una síntesis en mi cabeza, pero bueno, no con la intención de crear una especie de teoría del todo, digamos, ¿no? Que abarque todas las cuestiones, porque no creo que sea necesario ni posible. Entiendo. Perfecto. Pues adentrándonos un poco, ¿no? Dentro del feminismo materialista, feminismo de la igualdad con ese matiz de materialista, la has mencionado concretamente en un texto, ¿no? O dos, un autor y una autora, pero me gustaría que presentase qué autores, autoras han podido influir troncalmente en tu pensamiento, por exponer, ¿no? qué autores han confluido, ¿no? en tu pensamiento actualmente. Voy a empezar por matizar un poquito qué quiere decir con esto de feminismo materialista, que no es, o sea, no creo que exista, digamos, una corriente como tal, pero bueno, sí que es un apellido, digamos, que no solo yo, sino también otras compañeras, pues nos hemos puesto ahí, ¿no? Entonces, en mi caso, por un lado, es por dos motivos. Primero, es un intento de alejarme de ciertos planteamientos, de algunas corrientes del feminismo, digamos, que yo considero bastante idealistas o con poco anclaje en la realidad. Yo aquí mencionaría algunas, pues como el feminismo de la diferencia, del que después posiblemente hable un poquito más, el lesbofeminismo, el separatismo, e incluso algunos planteamientos del propio feminismo radical. Por poner algún ejemplo, el feminismo de la diferencia plantea ciertas cuestiones o tiene ciertos planteamientos que son muy místicos y en los que además se maneja un lenguaje muy selvático, incomprensible, que no tiene tanta diferencia con el lenguaje que se maneja desde la teoría queer, por ejemplo. O luego el lesbofeminismo y esta consideración de que la orientación sexual es única y exclusivamente construida socialmente, impuesta a través de lo que llaman la heterosexualidad obligatoria, que puede escogerse poco más o menos, ¿no? O incluso ciertos planteamientos del feminismo radical que, bajo mi punto de vista, pecan de un constructivismo excesivo, por así decirlo, a la hora de abordar pues, las diferencias entre hombres y mujeres, de forma que absolutamente todo pues, resulta ser una construcción social, ¿no? O incluso la tendencia que tienen algunas feministas radicales de o alejarse de la política porque la consideran un mundo de hombres, ¿no? Entonces, para mí la transformación social pues pasa por la política necesariamente y por la toma de poder. Entonces, el feminismo no debe ser, como lo conciben algunas, pues como una especie de, no sé, de sociedad secreta o de club selecto, ¿no? Sino que tiene que aspirar a transformaciones, no sé, universales, y eso pasa por la política, ¿no? Entonces, yo creo que el feminismo, o desde luego el que yo trato de defender, tiene que estar anclado en la realidad, con los pies en la tierra, y tiene que huir pues, de estos planteamientos que son profundamente idealistas que comentaba, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también es una forma de anclarlo con la tradición teórica marxista que muchas feministas rechazan por la sencilla razón de que Marx y Engels eran hombres y muchos de sus discípulos, por así decirlo, ¿no? Y por lo tanto pues lo rechazan de plano, ¿no? Y yo no solo no lo rechazo, sino que trato de estudiarlo, de asimilarlo, de integrarlo. De hecho, yo siempre digo que todas las feministas deberían leer El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, de Engels, porque yo diría que es la primera obra que, o sea, la primera tesis realmente sobre el origen del patriarcado y sobre otras cuestiones, pero bueno, en concreto del patriarcado, no es la única. Luego está, por ejemplo, ya que me preguntas sobre autores que ya han podido influir, ¿no? Pues esta obra de Engels la considero muy importante. Luego hay otra obra de una historiadora que es Gerda Lerner, que es La creación del patriarcado, que también es muy interesante y con unos planteamientos también muy materialistas, la verdad. Es una obra que un poco densa, pero yo la recomiendo. Y de hecho en esta obra, de alguna manera, trata de impugnar un poco la tesis de Engels. Entonces, claro, leer esta obra sin haber leído antes la obra de Engels,
que es en buena parte de lo que se basa, Claro. es un error y muchas feministas no tienen ningún interés en leerla, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues en cuanto a autoras, pues aparte de estas dos obras que he mencionado, pues yo bebo un poco de la tradición feminista más clásica, pues desde las primeras olas del feminismo, donde, como decía antes, se hicieron las reivindicaciones más troncales, ¿no? También del feminismo radical, porque aunque no comulgue con todo, pues he leído también algunas de las obras más representativas. Luego, más adelante, ya hablaré de alguna en concreto. Y luego, pues autoras contemporáneas, pues fundamentalmente el feminismo de la igualdad. En España yo destacaría a Amelia Valcárcel, a Celia Amorós, a Alicia Millares, a Ana de Miguel. Otra autora que también considero muy interesante, está más de tinte más comunista, Lidia Falcón. Y bueno, y luego también obras de autoras pues directamente comunistas. En este sentido, la que yo más he leído es Alexandra Kollontai, que me parece muy interesante, no solo por las críticas al feminismo, que parece ser lo único que interesa de ella, sino todos los textos que tiene de lo que ella llamaba, si no recuerdo mal, el problema sexual o algo así, o la cuestión sexual, el amor, la sexualidad, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esto sería un poco, en cuanto a obras, autores, un poco los que más me han influido. Vale, claro, ya se ha definido, ¿no?, un poco lo que planteas como feminismo materialista en ese sentido. Ya viéndonos adentrar un poco, según tu definición, ¿dirías que el feminismo materialista tiene como sujeto político a la mujer o maneja otro eje como sujeto político? Bueno, a ver, yo sí que considero que, por llamarlo de alguna manera, el sujeto político es la mujer, en el sentido de que es de lo que el feminismo se ocupa, es decir, es lo que todas tenemos en común, es nuestro sexo, y en base a este, pues nos acontecen o nos pueden acontecer una serie de cosas específicas de las mujeres. Pues la violencia sexual, la explotación reproductiva, que ahora se está hablando mucho sobre el tema, los estereotipos sexistas, evidentemente, ¿no?, que relacionados con las mujeres. Pero bueno, es cierto que hay otras cuestiones como la clase social, por ejemplo, el nivel económico, de dónde procede cada una, que también son importantes y que van a determinar buena parte de nuestras vivencias como seres humanos y como mujeres en particular, ¿no? Entonces, digamos que no considero que el feminismo deba ser 100% interclasista en el sentido de supeditar todo el análisis al sexo, ¿no? Todo el análisis, o sea, toda la reflexión, todo el marco de acción al sexo, pero tampoco, como defienden pues comunistas como un poco más ortodoxos, pues a la mujer obrera en exclusiva, ¿no? De forma que, bueno, parece que, bueno, es que por extensión, las conquistas de las mujeres obreras pues se extenderán a todo el conjunto de las mujeres, no sé. Es una conversación que he tenido con comunistas muchas veces, ¿no? Entonces yo tampoco lo supeditaría todo a la clase, porque no creo ni que todo se explique con el sexo ni que todo se explique con la clase. O sea, creo que es perfectamente compatible analizar pues a la mujer como hembra humana, digamos, y también todo lo que tiene que ver con la clase y dónde está la intersección entre ambas, cuando una cosa es más determinante que la otra. O sea, contestando a la pregunta, yo diría que sí, que es la mujer, pero con ciertos matices y sin dejar de tener en consideración otros factores y sin reducirlo todo al, es que todo lo que me pasa es, pues no sé, el comodín del patriarcado, el comodín del machismo, que es lo que hace un poco el feminismo, el Ministerio de Igualdad, ¿no? Cuando algo no me gusta o alguien escribe una opinión que no me gusta, es que esto es machista, es que esto es patriarcado, pues no, eso tampoco me gusta, la verdad. Genial. Bueno, a lo largo de la historia reciente han existido diferentes olas del feminismo. En ese sentido, ¿te identificarías con alguna de ellas? Si es así, ¿por qué motivos? Bueno, ya has comentado alguna de estas. ¿Puedes profundizar en ello? Sí, a ver, yo por un lado distinguiría quizá entre olas y corrientes, ¿no? O sea, digamos que olas es la forma en que la historiografía del feminismo, por llamarlo de alguna manera, ha dividido pues, los distintos periodos en los que se ha dividido,
pues cronológicamente, pero también en relación a las pues, reivindicaciones propias de cada momento, ¿no? Evidentemente, pues van variando. Hace 100 años y depende del país, pues la cuestión del sufragio y de la consecución de plena igualdad a nivel de derechos políticos, civiles, etcétera, era lo central, mientras que hoy en día pues estamos con otras cuestiones y también depende evidentemente del contexto, del país, si estamos hablando de Occidente, donde pues tenemos unas problemáticas concretas, como puede ser pues el tema de las leyes de identidad de género, los vientres de alquiler, en fin. ¿Por qué? Pues porque todo lo anterior ya se ha conseguido, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, eso por matizar un poco lo que serían las olas, ¿no? En cuanto a corrientes, digamos que hoy en día con el que más me identificaría, más o menos como comentaba antes, sería con el feminismo de la igualdad, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿qué sería esto del feminismo de la igualdad? Pues lo que algunas llaman, también un poco de forma peyorativa, el feminismo institucional. Por supuesto, no estoy hablando de Podemos ni nada de eso, que es, por desgracia, el feminismo que ahora está en las instituciones. Más bien me refiero pues, a las feministas más clásicas que pueden venir del PSOE, por ejemplo, pues Ángeles Álvarez, Amelia Valcárcel, que por cierto se la han ventilado del Consejo de Estado por sus opiniones críticas con la ley trans, ¿no? Pero bueno, un poco con este feminismo, porque sinceramente me parece el más sensato, el que menos se va, pues no sé, por los cerros de Úbeda a la hora de o sea, que habla de lo que hay que hablar y de las cosas importantes, que no tira los impuestos de la ciudadanía en hacer spots ridículos como los que hace el Ministerio de Igualdad para hablar sobre problemas que no existen, porque no existe ninguno de esos problemas o casi ninguno, ¿no? Entonces yo creo que este es un feminismo pues, más cívico, más ilustrado, más clásico, de hecho mucha gente lo llama así, el feminismo clásico, ¿no? Que pone el foco en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos sociales posibles y que creo que es el que ha logrado, pues bueno, prácticamente todas las conquistas, ¿no?, feministas que ha habido hasta ahora. En fin, de la ley del aborto, la ley integral contra la violencia de género, etcétera, ¿no? ¿Es un feminismo que, digamos, está inscrito dentro de un marco de democracia burguesa? Pues sí, evidentemente, porque es en el que vivimos, pero dentro del feminismo que políticamente existe a día de hoy, pues como digo, me parece el más sensato, ¿no? Y es pues eso, el feminismo de las autoras que comentaba antes, pues Amelia Valcárcel, Ana de Miguel, Ángeles Álvarez, de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, por ejemplo, que es, digamos, la organización que está llevando a cabo el trabajo más importante de contención de las leyes de identidad de género, etcétera. Entonces, bueno, otros planteamientos feministas o otras corrientes, por así decirlo, si bien pueden ser interesantes, pues creo que a veces pues, divagan sobre cuestiones que a mí particularmente me parecen irrelevantes, ¿no? Como comentaba antes, el tema de la orientación sexual, como concibiendo incluso a veces esta como la base misma de la opresión de las mujeres, tesis por la que no estoy nada de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, en lo que a olas del feminismo se refiere, pues hablaríamos de las reivindicaciones más básicas de la primera, segunda ola, en fin, el sufragismo y demás. La tercera ola, que sería más bien la del feminismo radical, depende, es verdad que la cronología depende un poco de la autora, pero bueno, también tiene algunas cuestiones interesantes. No todo, ¿no? Pero algunas cuestiones sí. Y bueno, pues yo también incorporaría pues, los textos y las reflexiones pues, de las autoras más propiamente socialistas, ¿no? Entonces, bueno, como decía, hay quien considera este feminismo pues, feminismo burgués o algo así, porque se inscribe dentro del marco de la socialdemocracia burguesa. La mayoría de sus autoras son abiertamente socialdemócratas, ¿no? Pero bueno, dentro, digamos, de lo que hay, me parece lo más razonable, la verdad, y lo que más anclaje tiene con la realidad y con el sistema en el que vivimos, ¿no? Genial. Bueno, has planteado bastantes corrientes en este sentido, pero yéndonos un poco a la realidad actual, me gustaría que identificase las corrientes principales que se manejan en España o de forma global en ese sentido, y si esta diversificación existente favorece o oculta realmente a la lucha por la emancipación de la mujer.
Vale, pues en cuanto a corrientes y rápidamente, porque más o menos ya he venido explicando lo que son cada una, por lo menos en España, la que yo veo la dicotomía fundamental, que sería ese feminismo de la igualdad y en contraposición el feminismo o pensamiento de la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, por explicar un poquitín más lo que sería ese feminismo de la diferencia, que yo considero, como decía antes, bastante antimaterialista por diferentes razones. Este feminismo presupone que no existe un universal humano, digamos, del que las mujeres feministas ilustradas, las primeras, pues aspiraban a formar parte, ¿no? Acabando con el universal masculino, con la idea de que, no sé, la ciudadanía estaba exclusivamente compuesta por los hombres, las mujeres quedaban un poco ahí al margen, ¿no? Sino que considera que hombres y mujeres habitamos esferas separadas y digamos que construyen todo su pensamiento a partir de la diferencia sexual, tratando inútilmente, bajo mi punto de vista, de encontrar o de buscar dentro de nosotras una especie de esencia femenina de alguna forma sin contaminación patriarcal y no es algo que está dentro de alguna manera y tiene que aflorar. Un poco el alma, ¿no? La idea de alma, ¿no? Un poco... Claro, es que por eso me parece muy, muy idealista y muy místico en Sí. algunos de sus planteamientos, ¿no? Obviamente hay muchas autoras, no todas dicen lo mismo, pero algunas que yo he leído, tengo aquí algún libro, por ejemplo, de Milagros Rivera Garreta, La diferencia sexual en la historia, es un libro rarísimo, muy difícil de entender a ratos, ¿no? Entonces, bueno, yo la crítica que le haría es que es complicado elaborar políticas desde la diferencia si consideramos que, pues eso, habitamos esferas totalmente separadas, hombres y mujeres, y no sé, de alguna manera no podemos aspirar a formar parte de un universal y por lo tanto, eso, no sé, cómo lo materializas en cuanto a otorgar derechos, a intentar conseguir esa igualdad, ¿no? Aparte de que yo creo que, aparte del lenguaje que utilizan, extraño, raro, muy, pues eso, muy místico, pues inevitablemente caen en estereotipos sexistas, porque parece que desde estos planteamientos pues se romantizan o no sé, se exaltan los procesos femeninos como puede ser la menstruación, la maternidad, dándoles un halo un tanto mágico, como muy magufo, ¿no? Digamos que a mí no me gusta nada, la verdad, y luego pues el consiguiente rechazo de, pues no sé, la ciencia, la medicina, pues por considerarlo, no sé, una cosa como de hombres que no tiene nada que ver, que no va con las mujeres, ¿no? Entonces, pues claro, además desde estos planteamientos, pues como decía antes, se descartan otras herramientas de análisis, como puede ser simplemente el marxismo, pues por el ad hominem de que los principales autores pues son hombres, o por lo menos los padres son hombres, entonces ya lo descartan pues de plano, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto sería el feminismo en la diferencia, ¿no? Luego el feminismo de la igualdad, que ya más o menos antes he explicado, con lo cual no me quiero tampoco repetir, pero sería el feminismo más político, digamos. Tampoco es que sea un bloque monolítico, pues hay algunas que son de tinte más socialdemócrata, como mencionaba antes, otras sí que vienen de una tradición más marxista, o puede ser Ana de Miguel, por supuesto, por no mencionar a Lidia Falcón. Pero bueno, en cualquier caso, creo que sí que este feminismo más político huye de ese antimaterialismo, de esa demonización de los hombres per se. Es que, o sea, yo he escuchado unos planteamientos, no sé, delirantes en estas cuestiones, o sea, hasta no sé, de proponer la eugenesia para que no nazcan varones, cosas delirantes, o sea, delirantes y desconectadas de la realidad totalmente, ¿no? Entonces, eso fundamentalmente, porque claro, luego hay otras cosas que es cierto que sociológicamente, digamos, se consideran o se perciben como feministas, pero es que niego ahí la premisa mayor de que eso sea feminismo. Y hablo pues de, en fin, pues por poner ejemplos, por supuesto el transfeminismo, lo que quiera que sea eso, feminismo queer, feminismo transinclusivo, feminismo interseccional, incluso feminismo negro, islámico, gitano, o sea, es que no, o sea, yo ahí es que niego de plano que eso sea feminismo, empezando por el que se supone representa el Ministerio de Igualdad, porque dinamitan los principios centrales de la agenda, porque es verdad que luego
en esos planteamientos que comentaba, bueno, de la igualdad, la diferencia y decantados hay raros, como puede ser el lesbofeminismo, el separatismo, tal. Bueno, pero aún así hay ciertos puntos centrales que se tienen claros. Yo, de hecho, escribí un artículo para Tribuna Feminista que titulé La innegociable agenda feminista, en el que explicaba cuáles son pues, los puntos fundamentales de la agenda que son innegociables. Y a partir de ahí podemos debatir que si la orientación sexual esto, que si el género lo otro, pero esto es, o sea, es innegociable, empezando por reconocer pues, cuál sería el sujeto, o sea, la mujer, la hembra humana, defender el abolicionismo, la prostitución de los vientres de alquiler, de toda forma de explotación sexual y reproductiva de las mujeres. O sea, ahí tiene que haber acuerdo. Luego ya nos ponemos a debatir de otras cosas, si tal, pero en esto no puede haber debate posible, ¿no? Entonces, claro, es que estos feminismos posmodernos, ¿no? Digamos, que he mencionado, pues es que se alejan de la agenda, dinamitan directamente los puntos nucleares de la agenda y a veces pues simplemente son una instrumentalización del feminismo por otras causas, como puede ser pues el feminismo islámico, que al final supone normalizar, pues no sé, el Islam como más político de alguna manera y más opresivo con las mujeres, pues revistiéndolo de ese lenguaje, pues, con palabras como libertad de elección, pues en cuanto al velo, tal. Relativismo, Pues, ¿no? Un poco. Exactamente, exacto. Claro. Entonces sí, bueno, en esta línea, ¿afirmarías en ese sentido que el feminismo, bueno, desde Comunidad Vértice se habla de que el feminismo es un término análogo, es decir, hay diferentes ramas, pero desde tu postura, ¿afirmarías que estas corrientes feministas que parten del posmodernismo y del idealismo no son feminismo? Es decir, ¿hablarías de que, a no ser que no cumplan esta agenda que planteas, se encasillarían en una línea diferente no feminista? sí, yo negaría que eso sea feminismo, pues por lo que decía, ¿no? Porque es que lo más, o sea, evidentemente podemos confluir en algunas cuestiones. No creo que se defienda la violencia contra las mujeres desde ninguna de ellas. O sea, quiero decir, pues Sí, tangencialmente hay cosas que acabaremos defendiendo. Uno puede ser transinclusivo o lo que sea y a su vez defender la abolición de la prostitución, por ejemplo. Pero claro, yo sí niego que sea un feminismo porque es que ya es desdibujar el propio sujeto. Yo creo que el feminismo es un hijo de la Ilustración, es un racionalismo y es que ya, o sea, no pensar que uno o tu sexo, tu género, lo que utilicen de forma indistinta es según tú lo piensas, según tú te percibes, es que es un atentado contra la razón. Entonces, yo sí que negaría que eso es feminismo. Me enfada, o sea, que a esto se le llame feminismo y es una conversación que tengo muchas veces de que eso no es feminismo, pero bueno, es complicado porque sé que a nivel sociológico, digamos, se concibe como tal. Entonces, pues no sé si hay que claudicar y decir, bueno, pues para ti la perra gorda, vale, pues dejémoslo en feminismo posmoderno, transinclusivo, lo que tú quieras, y yo pues, voy a defender un feminismo más racionalista, tal, pero claro, no sé, es complicado. Pero vamos, yo, por lo que a mí respecta, sí, yo directamente niego que eso sea feminismo. Y por contestar a la otra pregunta que me hacías de si esa división dificulta la lucha, pues bueno, yo creo que sí, porque a nivel teórico hay muchas contradicciones entre unas corrientes y otras y por tanto a nivel práctico y político, pues eso necesariamente trae problemas, claro. Para un poco conceptualizar bien para poder politizar bien, ¿no? En ese sentido, habiendo errores de concepto, puede que en la aplicación política haya errores, ¿no? Y haya sí. vueltas. Vale, pasando al siguiente apartado, adentrándonos un poco en el feminismo radical. ¿Qué opinión tienes del feminismo radical en un contexto amplio? Vale, es verdad que feminismo radical creo que a día de hoy es un concepto que se usa de manera un poco difusa, o sea, que parece que todo lo que sea oposición a pues, la teoría queer o las leyes pues eso, de autodeterminación del género, etcétera, pues ya es feminismo radical. Bueno, pues yo estoy en contra de todo eso y yo no me identifico, por así decirlo, como feminista radical o no con todos los planteamientos. O sea, realmente el feminismo radical es
esa ola, ¿no?, de los años 60, 70, que surge pues, fundamentalmente en Estados Unidos. Y hay planteamientos que me interesan y otros no tanto. O sea, digamos que el feminismo radical intenta explorar las raíces, ¿no?, de ahí el radical, de lo que hemos llamado patriarcado, y concluye que dicha raíz está directamente relacionada con el sexo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con desentrañar pues, cómo el sexo nos condiciona en diferentes aspectos de nuestra vida, pues bueno, en principio sí me parece cuando menos interesante leerlo y estudiarlo, ¿no? Entonces, uno de los problemas que yo le veo, como comentaba antes o como adelantaba antes, es ese exceso de constructivismo un poco, ¿no? Quiero decir, considerar que absolutamente todos los comportamientos de hombres y mujeres tienen que ver con la sociedad, con la cultura, y que por tanto pues son pues modificables, o incluso nosotros como individuos, ¿no?, son modificables, como si que algo sea, digamos, aprendido culturalmente no significa que sea difícil, ¿no?, de construir, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, digamos que se asocia demasiado todas las actitudes, comportamientos, etcétera, que tenemos al hecho de ser hombre o mujer, ¿no? Entonces yo lo veo excesivamente reduccionista, porque asociar todo con nuestra socialización como varones o mujeres a veces supone obviar otros condicionantes, otros factores, como puede ser, pues no sé, nuestra propensión genética a ciertas cosas, nuestra biología, pero más allá de nuestro sexo, o el ambiente, pero en otros aspectos que no tienen necesariamente que ver pues con el sexo, ¿no? Sí. Entonces yo sí que considero que ciertos comportamientos, por supuesto, formas de ser, de actuar, de expresarse, por supuesto los roles que estamos abocados a desempeñar socialmente tienen que ver con el hecho de ser hombres o mujeres, y como hemos aprendido, ¿no?, a ser una cosa o la otra culturalmente, pero creo que es reduccionista asociar pues todos los aspectos de nuestra vida a esto. Y eso, en eso creo que las feministas radicales pues sí que, bueno, lo hacen con mucha frecuencia, ¿no? O sea, digamos que trazar una línea nítida entre el sexo y lo que se ha llamado género, ¿no?, que sería pues toda la estereotipia asociada a cada uno de los dos sexos, pues es muy complicado. Y es muy osado, porque probablemente habrá una dialéctica y constante entre biología y cultura que no es fácil o no es tan fácil, ¿no?, de desentrañar. Entonces, bueno, esto es un poco lo que veo más problemático dentro del feminismo radical. Y luego, bueno, pues ya algunas ya que se pasan un poco de frenada pues con el tema de la orientación sexual, ¿no?, como comentaba antes, ya negando la existencia de las mismas. Yo he tenido estos debates, a veces casi discusiones con algunas feministas radicales, ¿no?, que directamente, o sea, si esta tesis no la asimilas es que no puedes ser ni feminista, según ellas, ¿no?, directamente. Entonces, pues bueno, con este concepto de la heterosexualidad obligatoria, que pues, se supone igual que es la orientación sexual, es como inoculada por la sociedad, no hay una orientación sexual innata, en fin, todo construido, ¿no? Y en ese sentido es que se acercan un poco también a lo queer, pienso yo, pero bueno. Hay una generación de un dualismo, ¿no?, de cultura, biología, como sí, una separación exacto, entre ellas. La cultura es parte de la biología, en ese sentido. Claro, o sea, probablemente es que ni siquiera exista tal separación. O sea, me parece un tema complicado como para afirmar ciertas cosas categóricamente, ¿no? Entonces, aparte de que, bueno, con respecto al tema de la orientación sexual, pues oye, a mí me parece muy bien que una trate de hacerse lesbiana, pero eso es una solución estrictamente individual, que nada ayuda a las mujeres como colectivo, que encima responsabiliza a las mujeres de su situación de alguna manera por no salir de la heterosexualidad, qué sé yo, y que, bueno, pues es que a la mayoría de las mujeres del mundo no, es que no les soluciona absolutamente nada, es absurdo completamente, ¿no? Entonces, bueno, otros planteamientos pues, que yo he leído y que pues, cuando menos me sorprenden desde el feminismo radical, no todas las autoras, por supuesto, hay que matizarlo, pues directamente considerar el sexo heterosexual como un acto de abuso y violencia per se, o sea, como si las mujeres no pudieran tener sexo heterosexual sano, deseado, en fin. Yo creo que son planteamientos que están muy bien para el mundo de las ideas, pero que no tienen nada que ver con la realidad de la inmensa mayoría de las mujeres, ¿no? Y luego, bueno, pues ya
en ese intento ahí de alejarse lo más posible de lo que llaman cultura masculina, pues ya te alejas, claro, pues de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, porque por supuesto que hay sesgos androcéntricos en todo, yo no digo que no, pero, hombre, no creo que la medicina o la psicología o la psiquiatría sean ámbitos que no tengan nada que ver con las mujeres o que nos ignoren directamente, como para, no sé, confiar más en la magia, en el tarot o es que en el horóscopo. Es que esto pasa, ¿no? Es que hay parte del feminismo radical que tiene esa especie de desviación un tanto, pues, magufa o mística. También, un poco... Sí, 100%, claro. Radical, ¿no? En esa línea de primeras materialistas se encaminan en un idealismo, en un espiritualismo, ¿no? Un poco... Sí, claro, exacto. Y eso, pues, desde Vértice. Exacto, yo eso pues lo rechazo de plano, ¿no? Y luego, bueno, pues hay ciertos conceptos que sí que están directamente relacionados con el feminismo radical, como puede ser el de género, que sí me parece un tanto problemático, aparte por lo que comentábamos antes, ¿no? De esa distinción, pues, biología, cultura, que no es tan sencilla de desentrañar, posiblemente porque creo que falta concreción y que falta, pues, consenso probablemente con el mismo. Es el género, los géneros, o sea, me refiero a masculino y femenino, no todas estas teorías que se inventan, ¿no? Desde la teoría queer, pero bueno, me parece un concepto un poco difuso y por extensión el de abolición del género, porque claro, si no lo concretamos o sea, si no concretamos, o sea, ¿qué aplicaciones prácticas puede tener eso? Pues es que estamos hablando como de abolir una idea, no sé, es un tanto... Hay que darle una vuelta a eso, pienso. O sea, falta darle una vuelta, ¿no? Y bueno, hay algunas autoras que son de las más representativas del feminismo radical. Yo destacaría a Kate Millett y a Shulamit Firestone. Kate Millett, su obra Política Sexual, y Shulamit Firestone con su obra La dialéctica del sexo. Por ejemplo, esta obra no es muy larga, yo os recomendaría que la leyerais porque cuando menos es curiosa. Porque, a ver, tiene planteamientos interesantes y muy salvables, pero hay otros que es que directamente no hay por dónde coger y son directamente ciencia ficción. Entonces, en esta obra yo hice, de hecho, una reseña bastante larga en mi perfil de Instagram hablando sobre la obra. Por un lado, intenta, digamos, darle una vuelta de tuerca al materialismo histórico. O sea, ella, digamos, que considera que el motor de la historia no sería tanto la dialéctica entre clases, sino entre sexos. O sea, eso estaría como por debajo, ¿no? Como en la estructura más básica. Sí. Pero claro, le falta, o sea, se queda muy coja, ¿no? Entonces, es verdad que algunas feministas radicales pues dicen, bueno, es que leer esta obra porque ya verás, le da toda la vuelta ahí al materialismo histórico y hombre, pues cuando la lees dices, pues tú deberías hacer lecturas del materialismo histórico para ver que no es tan fácil darle la vuelta y que no lo consigue, desde luego. O sea, está bien como tesis planteada para seguir quizá investigando, pero desde luego no está a la altura, pienso yo. Y luego, pues planteamientos, ella propone una especie de revolución feminista que es completamente de ciencia ficción. O sea, es que no hay por dónde coger, ya defiende pues la gestación de los hijos pues fuera del cuerpo, en probetas, porque si no las mujeres nunca podremos liberarnos de la carga que supone nuestro sexo. O sea, es bastante de ciencia ficción, como digo, aunque tiene algunas reflexiones que sí que son muy interesantes sobre el sexo, sobre el amor romántico, etcétera, pero bueno, por citar alguna de las obras así más representativas y que bajo mi punto de vista, pues, bueno, no, en fin, yo le daría la importancia justa a esa obra y es de las más representativas, por ejemplo. Perfecto, genial. Bueno, pues pasando a la siguiente, en contraposición al feminismo radical, actualmente acercándonos a la teoría queer, ¿consideras que presenta un argumentario científico o peca de un idealismo postmoderno? Hemos tratado ya esta pregunta, pero me gustaría que la tratase más en concreto. Vale, pues a ver, la teoría queer, digamos que presenta un argumentario pseudocientífico, bueno, yo más bien diría pseudointelectual,
en el sentido de que, bueno, empezando porque, por supuesto, hay muchas autoras, autores, muchos textos, pero bueno, algunos de los más representativos, como puede ser Género en disputa, ¿no?, de Judith Butler. Aquí en España hay una, bueno, no vamos a hacerle misgendering, un autor, una mujer autoidentificada hombre, que es Paul B. Preciado, que también os recomendaría que le echaseis un vistazo a los textos porque no tienen desperdicio, o sea, son un delirio absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues pseudointelectual porque realmente lo que se hace, yo creo que como viene siendo representativo del posmodernismo en general, pues es revestir el vacío intelectual más absoluto pues de un lenguaje muy barroco, con muchas palabras compuestas, con muchos neologismos inventados ad hoc para definir cuestiones inexistentes a las que se refieren, ¿no? Pero a poco que intentas pues desgranar un poco el contenido, te das cuenta de que por lo general es filfa y es pues, vacío intelectual, pues eso, revestido de un lenguaje muy complejo y pseudocientífico que no dice absolutamente nada, ¿no? Yo creo que es puro idealismo porque además le dan una importancia extrema al lenguaje, ¿no? O sea, al poder que tiene el lenguaje pues para transformar la realidad, ¿no? Y si no fuera justamente al revés. Entonces, las cosas son según se las nombra, el lenguaje, no sé, de alguna manera se corporaliza, nosotros somos según nos nombramos, la realidad según la pensamos y según la nombramos, ¿no? Entonces, esa especie de poder transformador de la realidad que se le supone al lenguaje, pues me parece pues puro idealismo, ¿no? Pura metafísica. Eso es una impugnación del marxismo, o sea, del materialismo, del racionalismo, o sea, de las, no sé, de las bases del pensamiento de izquierda, creo, históricamente, ¿no? Sí, perfecto. Pues siguiendo un poco con la teoría queer, adentrándonos un poco en lo que es España, en relación a la teoría queer y la ley trans, ¿cómo planteas que surgen, se amparan y se desarrollan, ¿no?, esta teoría queer y concretamente esta ley trans en España? ¿Qué consecuencias tiene y cómo se amparan esta línea en España? Vale, pues a ver, el éxito de la teoría queer hasta el punto de parasitar las instituciones políticas, médicas, académicas, etcétera, yo creo que es bastante reciente. O sea, yo diría que posiblemente desde el surgimiento de Podemos, que es su principal adalid político, ¿no?, y su acceso al poder, especialmente al gobierno central, pues ahí es cuando más han ido permeando estas ideas, ¿no? Y tristemente, sobre todo gracias al Ministerio de Igualdad, ¿no?, de Irene Montero. Entonces, es cierto que en lo que tiene que ver con las leyes trans, ya antes de la ley estatal había más de 10 leyes autonómicas cuyo texto es prácticamente idéntico al de la ley estatal y no todas ellas aprobadas por Podemos, incluso algunas por el PP. Pero bueno, evidentemente la ley estatal pues permite ya, a través del cambio del sexo en el registro, pues hacer efectivas todas las consecuencias que tiene el cambio de sexo, ¿no? Hay que decir también que ya desde la ley de transexualidad de 2007 empiezan a introducirse ciertos conceptos que son problemáticos y yo creo que de aquellos barros estos lodos, sinceramente, porque todo el tema identidad de género, el sexo, autosentido, eso ya está en esa ley. Pero bueno, es verdad que al menos esta ley era un poco más garantista en el sentido de que pues, requería un diagnóstico médico, psiquiátrico, 2 años de tratamiento hormonal, en fin, y tampoco creo que a consecuencia de esa ley se desplegase todo un dispositivo propagandístico como el que hay ahora. Entonces, bueno, no ha ocasionado especiales problemas. O sea, ya son muchos años con esa ley, no ha ocasionado especiales problemas. Pero bueno, ya como decía, desde el advenimiento de Podemos y su entrada en las instituciones y en el gobierno central en particular, pues ya se impulsa todo esto, pero vamos, de una forma meteórica, ¿no? O sea, desde el Ministerio de Igualdad, todos los chiringuitos, porque es que son chiringuitos, ¿no?, que se han creado ad hoc pues, para poner a ciertas personas, observatorio contra la LGTB-fobia, no sé qué, en fin, todo este tipo de organismos que no sirven absolutamente para nada, ¿no? Y luego, pues bueno, o sea, todas estas ideas pues, se han ido llevando a las leyes y a las instituciones. En el caso de los colegios, por ejemplo,
a través de protocolos educativos y de guías de diversidad sexual y tal, que son, bueno, pues puro sexismo y aparte, o sea, que transmiten un discurso anticiencia, ¿no?, de los cuerpos equivocados y demás, que yo os invitaría a que buscarais alguno porque es terrorífico lo que se les enseña a los niños y a las niñas con estos protocolos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este adoctrinamiento unido a la influencia que tienen las redes sociales entre la gente más joven, pues supone que los casos de supuesta transexualidad aumenten de forma exponencial entre los niños y especialmente entre las niñas en los últimos años, que yo creo que, bueno, encuentran ahí una salida a problemas de mayor gravedad, pues el bullying, los abusos sexuales o directamente trastornos como el trastorno del espectro autista, o sea, en fin, cosas que quedan pues soterradas, ¿no?, bajo el tema este de pues, ser trans, ¿no? Y bueno, pues todo esto está relacionado, pues yo creo, con toda la propaganda que se está haciendo desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, especialmente los más progres, por así decirlo, que es infame, o sea, absolutamente infame. Me da igual televisión que periódicos, pero es que es propaganda constante. Llevamos ya como 4 años o 5 desde que se empezaron a plantear, ¿no?, estas leyes con una propaganda brutal. Y bueno, pues ahora refrendado por la ley, entonces pues pasará pues como ha pasado en otros países como Canadá, donde pues a raíz de la aprobación de la ley, que no recuerdo en qué año fue, pero vamos, por lo menos llevará 6 o 7 años, pues ha aumentado el caso de especialmente menores trans, pues como en un 4000%, una barbaridad. Entonces, bueno, es una pandemia de contagio social, fundamentalmente. Una línea que produce un sobrediagnóstico, claro, ¿no?, de una problemática, de un trastorno psicológico que se considera la disforia, ¿no?, que requiere un diagnóstico como podía ser, ¿no?, el que aplicaba la ley de 2007 en ese sentido. Sí, eso es. Claro, en este sentido, una pregunta que desde el movimiento o ciertos movimientos comunistas se rechaza mucho, ¿habría posibilidad de rescatar algo dentro de estos movimientos postmodernos idealistas? ¿Algún desliz que pueda ser rescatable y aplicable dentro de una visión materialista de la realidad? A ver, pues yo creo que siempre hay cosas rescatables, tampoco vamos a ser sectarios o no sé, o dogmáticos. Pues bueno, quizá una cierta relajación de ciertos aspectos de la moral, por así decirlo, pues puede ser rescatable, o pues simplemente el tratar de desarticular ciertos estereotipos de género, quiero decir, pues que sea considerar que es posible ser hombre o mujer socialmente, ¿no? De otras formas que no necesariamente tengan que ver con los estereotipos sexistas, pues como más rancios o más tradicionales. Pues bueno, eso a priori me parece bien. El problema es que pues siempre se pasan de frenada, ¿no?, desde estas teorías o desde las políticas que están basadas en las mismas, porque queriendo huir de esos estereotipos los acaban considerando precisamente en el elemento definitorio para ser hombre o mujer. O sea, quiero decir, queriendo huir de ellos, resulta que es que lo que te hace mujer o lo que te hace hombre es sentirte como tal en base precisamente a esos estereotipos, porque es que no hay otra forma de sentirse hombre o mujer sin serlo. Entonces, pues eso, pues estar bien, pero claro, sin pasarnos de frenada, ¿no? Si con el rollo del constructo social, que es un sintagma al que le tengo ya mucha manía, ¿no? Pues sí, ser hombre o mujer es un constructo social, muy bien. Entonces, ¿esto significa que son intercambiables o cómo? Pues eso, el problema es que se pasan de frenada, ¿no? O yo qué sé, pues bueno, mayor respeto a la, por así decirlo, la diversidad sexual, pues oye, que cada cual tenga la orientación sexual que quiera y viva su vida libremente, pero que de nuevo se pasan de frenada y nos inventamos orientaciones sexuales que no sé muy bien lo que son, que si pansexualidad, que si no sé qué, por no hablar ya yéndonos al extremo, con el rollo de la diversidad sexual y de normalizar todas las orientaciones sexuales, pues ciertos discursillos que se van colando de normalización incluso de la pedofilia. Entonces, no todo el mundo, por supuesto, que defiende estas ideas, pero se cuela de vez en cuando. Entonces... En esa evasión, ¿no?, de los estereotipos sexistas, concretamente de los estereotipos biológicos sexistas, ¿no?, como la genitalia, en ese sentido, en esa evasión se aferran a estereotipos fenotípicos, ¿no?, de aspectos de pelo largo. Bueno, para los más claros son eso, ¿no?,
la idea de que ser mujer es pintarse los labios, ¿no? Yendo a un extremo, ¿no? En ese sentido. Está claro. Exacto. Exacto. Bueno, pues terminando este apartado, pero siguiendo con esta línea, ¿cómo encuadrarías el feminismo dentro del marco de la revolución y del sistema socialista? Claro, aquí cambiamos un poco la visión. ¿Cómo de alguna forma la corriente feminista, la que manejas, se liga con el sistema socialista? Bueno, yo creo que en cuanto a cómo se encuadraría, pues como se ha hecho históricamente, incluso en los países en los que ha habido procesos revolucionarios socialistas, o sea, quiero decir, si entendemos como feminismo, porque aquí pues igual es un debate de términos también, ¿no? Que yo he tenido pues con camaradas comunistas, por ejemplo, ¿no? Pues llámale perspectiva feminista, llámale cuestión de la mujer, llámale como tú quieras. A mí eso me es indiferente, pero bueno, si entendemos por feminismo, pues el abordar las problemáticas concretas de las mujeres, pues como creo que ya se ha hecho, o sea, pues con organismos específicos y políticas específicas, pues para abordar estas cuestiones, ¿no? ¿Eso es perspectiva feminista? Bueno, pues no sé ahora quién lo llame así, ahora quién no. En cualquier caso es una discusión de términos que a mí pues no me interesa demasiado, ¿no? Pero bueno, sí que creo que feminismo, cuestión de la mujer, como se le quiera llamar, tiene que ser una parte integral, o sea, de un proyecto socialista, digamos, no verlo como una cuestión secundaria, sino como una de las cuestiones más centrales y más fundamentales, porque las mujeres, pues bueno, en fin, somos la mitad de la población, ¿no? Y sobre todo, que creo que esto es algo de lo que sí que pecan muchos comunistas, por ejemplo, ¿no? El considerar que la revolución socialista en sí pues ya va a conllevar de forma automática y rápida, además, pues bueno, la completa igualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino en general, o sea, va a acabar con todos los lastres, digamos, negativos de nuestra sociedad, pues el racismo también, la homofobia, qué sé yo, pues por poner otros ejemplos, ¿no? Y yo creo que eso pues es idealista pensar así también, o sea, siempre van a quedar resquicios en la superestructura, digamos, de los que habrá que ocuparse pues de forma específica. Claro. Perfecto, pues en este sentido, y hablando del sistema socialista como tal, ¿crees que es posible la emancipación de la mujer, la integración de esta perspectiva dentro del sistema capitalista, o debe haber una necesidad de que vaya ligada la emancipación de la mujer a la emancipación de la clase obrera? A ver, yo me inclino más bien por lo segundo, o sea, quiero decir, creo que una sociedad socialista pues es mejor caldo de cultivo para la igualdad entre hombres y mujeres, para la emancipación de las mujeres, y de hecho creo que históricamente ha habido ejemplos, ¿no? Ha sido así, o sea, pues no sé, los derechos que las mujeres alcanzaron en la Unión Soviética, por ejemplo, mucho antes de que en Occidente se pudiera soñar con ellos, ¿no? Pues son un ejemplo, ¿no? Ahora bien, sí que creo que, primero, y siendo realistas, la revolución socialista está lejos, o sea, pienso. Entonces, pues bueno, creo que ciertas reformas, son reformas, sí, pero bueno, reformas parciales dentro del marco, pues sí, capitalista en el que vivimos y que mejoren la vida de las mujeres, pues son deseables. O sea, y suponen un progreso con respecto a la situación anterior, ¿no? O sea, hay muchos comunistas, por ejemplo, pues que critican el tema de las cuotas, por ejemplo, o las listas cremallera y este tipo de cosas, porque es como, bueno, es que apuntalan, ¿no? O sea, no tratan de, no sé, de cambiar el paradigma o el modo de producción o tal, sino que lo apuntalan, pero en realidad no suponen una mayor igualdad o qué sé yo, o mejores condiciones de vida para la clase obrera. Ya, pero será, pienso yo, más deseable que dentro de ese sistema, si no podemos cambiarlo, pues bueno, por lo menos haya paridad entre hombres y mujeres, a que no la haya. ¿Que no es el objetivo final? No. Pero no podemos las mujeres esperar a que ni la situación sea óptima, ni incluso se instaure el modo de producción, que a muchas, yo me incluyo como socialista, pues nos gustaría. Pero bueno, la realidad es la que es.
Entonces, ciertas reformas parciales, pues sí, son deseables. Ahora bien, por supuesto que considero que el capitalismo a las mujeres, pues en nada nos favorece, porque es que el capitalismo, más en su versión neoliberal, ¿no? Que, en fin, monetiza, mercantiliza absolutamente todo, pues ¿cómo no nos va a perjudicar? Pues a través de la prostitución y de sus nuevas formas, ¿no? Como pues, el OnlyFans y todas estas cuestiones, los vientres de alquiler, que ahora se está debatiendo hasta la saciedad, ¿no? Por el tema este de Ana Obregón, pues es que nos perjudica, esto es capitalismo puro y nos perjudica a las mujeres que son las que tenemos la capacidad de gestar, y a las mujeres y además de clase obrera, más pobres y en mayor situación de necesidad. Todos los trabajos precarios, el empleo temporal y a tiempo parcial y demás que realizan fundamentalmente mujeres, pues claro, o sea, por supuesto que creo que nuestra emancipación completa va más allá o tiene que superar el capitalismo, sí. Perfecto. Creo que ha quedado bastante claro en ese sentido. Bueno, desde Comunidad Política Vértice abogamos por una revolución socialista, ¿no? Dentro del contexto de la nación política española y dentro de la creación de un marco geopolítico iberófono. En este sentido, ¿qué modelo propondrías dentro del feminismo materialista? Ya has contestado en cierta medida, pero ¿qué surge dentro del feminismo materialista en cuanto al contexto geopolítico, o el contexto de la nación política española? A ver, la cuestión es que no creo que el feminismo, vamos, no es, o sea, el feminismo no es una teoría del Estado, ¿no? Digamos, porque contrariamente a lo que muchas feministas desearían, el feminismo no es omnímodo, no lo abarca todo y no tiene respuestas para todo, ¿no? O sea, tiene su agenda, llega hasta donde llega y pues tendrá que integrarse, cuando menos ir de la mano de otras teorías y de otros planteamientos políticos, ¿no? Entonces, en cuanto al modelo de Estado, no creo que el feminismo, ni siquiera el que yo puedo defender, tenga respuestas, ¿no? Porque de hecho, pues bueno, históricamente ha habido feministas de tinte más comunista, socialdemócrata, anarquista, que evidentemente pues tienen distintas aproximaciones al Estado, ¿no? Entonces, el modelo de Estado que yo podría defender, pues por ejemplo, pues yo también defiendo el concepto de nación política, el centralismo democrático, el socialismo, etcétera, pero bueno, no creo que parta de mis reflexiones en cuanto al feminismo en particular, sino más bien de otras lecturas, de otras corrientes que no tienen por qué estar relacionadas necesariamente con el feminismo, ¿no? No sé si tú quieres aportar algo. Claro, no, por aclarar, en ese sentido hablaríamos que el feminismo materialista es una corriente a añadir, a integrar dentro de un marco de modelo de Estado, ¿no? En ese sentido, ya sea el que considere políticamente correcto o conceptualmente correcto, pero no en sí el feminismo materialista posee un modelo de Estado, ¿no? Sino que debe ser integrado. Y como creo que ha quedado claro antes, planteas la necesidad, ¿no? De que éste se integre a un planteamiento de Estado, ya sea el que considere cada uno, ¿no? como concepto. Claro, es que sí, tiene que ser así. De hecho, hay muchas feministas que critican el hecho de es que el feminismo siempre ha sido como una especie de, no sé, de lucha adyacente o fagocitada por otras corrientes, ¿no? Por el movimiento comunista o por lo que sea o tal, y además por otros movimientos que ellas consideran que son de hombres. Ya, bueno, es que el feminismo no tiene respuestas para todo. O sea, es que hay partidos feministas y posiblemente se presenten a las elecciones feministas al Congreso, está el Partido Feminista de España, de Lidia Falcón, pero bueno, por ejemplo, este último pues tiene planteamientos en cuanto a otras cuestiones, de hecho hablan mucho de geopolítica y demás en sus charlas, hacen seminarios y demás. Bueno, pero son temas que trascienden el feminismo. O sea, es que no todo se puede, no todo se le puede aplicar la perspectiva de género, por así decirlo. Ni es necesario, pienso yo. Entonces, en este sentido, ya por cerrar esto, ¿considera posible un sistema político desde tu perspectiva? Está claro que es posible. ¿Un sistema político sin perspectiva feminista? ¿Desde tu perspectiva debe estar integrado? ¿O hay una posibilidad de plantear un modelo de Estado en el que posteriormente, por diferentes variables, se incluya o se integre? ¿O debe haber integrado de primera mano? A ver, yo creo que un poco lo que
comentaba antes, ¿no? O sea, quiero decir, la cuestión de la mujer, digamos, tiene que ser siempre central. O sea, siempre. Claro. Vale, entonces sí, debe haber, ¿no? Dentro del planteamiento del modelo de Estado, Sí. sea el materialismo Sí. político o cualquier modelo, debe haber una integración de primera mano. Sí, pienso yo. De ahí a que se le llame perspectiva feminista, bueno, pues Vale. eso me es diferente siempre y cuando... Sí, me parece central, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues una vez puesta, ¿no? Todo tu doctrina filosófica y un análisis de estos diferentes movimientos feministas, ¿a día de hoy te desenvuelves o identificas con algún proyecto de modelo de Estado pasado o existente actualmente? Y si es así, ¿cuál es y por qué motivos? Bueno, pues a día de hoy, a nivel de, digamos, identificarme con algún proyecto político, yo, por ejemplo, pues soy socia del Jacobino, que probablemente pues conoceréis, y eso es, digamos, lo único en lo que a día de hoy, por así decirlo, milito, no sé. Y la verdad es un proyecto en el que confío bastante, es un proyecto socialdemócrata, no es que sea, pues bueno, en fin, comunista, ¿no? Pero confío bastante en ese proyecto, pues por los valores que defiende, ¿no? De, en fin, pues su oposición a todo tipo de identitarismo, vaya, pues todas las cuestiones de las que hemos estado hablando de identitarismo de género y demás, pero también la cuestión nacional, ¿no? Los nacionalismos fragmentarios. Creo que es importante que desde la izquierda pues surja un proyecto que se oponga frontalmente y sin complejos, ¿no? a estas cuestiones, cosa que escasea por desgracia, ¿no? Y bueno, pues creo que representan unos valores que a mí me parecen muy, muy loables, ¿no? En fin, de ciudadanía, de laicismo, de civismo, de racionalismo. Entonces, pues ahí estoy y bueno, pues colaborando, escribiendo artículos y publicándolos en su revista digital, en lo que puedo. Y de momento ahí es donde, digamos, es un proyecto en el que confío bastante, la verdad, al que le deseo mucha suerte. Claro, volviendo un poco a la presentación, ¿no? En la cual se habla de que tu perspectiva es contraria a la autodeterminación, y como comenta el Jacobino, tiene esa línea. En ese sentido, ¿verías la conexión entre la autodeterminación, el identitarismo nacional, ya sea catalán o diferentes comunidades, con la similitud con la autodeterminación de sexo? Es decir, pecando un poco, ¿no? De ese idealismo, ¿no? De ese sentirse catalán, cuando realmente en un contexto material la nación política española es la que es en ese sentido, y no es sentirse español, sino serlo por lo que conlleva materialmente, ¿no? ¿Cómo planteas en esa visión? Bueno, a ver, creo que, o sea, son dos cuestiones que parten, que tienen orígenes completamente distintos, incluso ya simplemente en el tiempo, ¿no? O sea, pero algo sí tienen que ver, o sea, no deja de ser ambos una consecuencia de una deriva sentimentalista, identitaria de la pseudoizquierda actual, ¿no? Que siempre exalta la diversidad por encima de la igualdad, que es un concepto que ya a nadie le interesa, el de igualdad. De hecho, las concejalías de igualdad muchas ya se llaman, por donde yo vivo, por ejemplo, concejalía de diversidad, ¿no? O sea, entonces, bueno, sí que tiene cierta conexión. No sé, es que hay una especie de, no sé, de romantización desde esta izquierda posmoderna de todo, o sea, cuanto más diferencia, cuanta más diversidad, mejor, y además así de forma crítica, sin analizar si esto es positivo, negativo, neutro. Y esto, pues bueno, pues con el tema de la diversidad sexual, de género, etcétera, pues se ve muy bien, pero yo creo que con el otro tema también, o sea, de la, no sé, identidad nacional, lo que quiera que sea eso, ¿no? Entonces, bueno, sí que tienen cierta conexión. Es que es esa deriva sentimental un poco, ¿no? De la izquierda, por lo menos institucional, que hay a día de hoy. La consideración, ¿no? De que lo nacional es un sentimiento, ¿no? Que yo me siento Sí, además uno es pues, en base a lo que se sienta y ahí no hay discusión posible. O sea, y bueno, y lo de autodeterminarse, pues en definitiva es que tiene la misma base, por así decirlo, en un ámbito y en el otro. O sea,
es imposible, o sea, uno no se puede autodeterminar. Te determinan tus circunstancias, tu ambiente, tu, no sé, el azar donde has nacido. O la si realidad has material que toca, ¿no? Exacto, la realidad material. Sí. Ya está. Sí, Claro. tiene cierta conexión, se puede decir. Bueno, ya en el penúltimo apartado, ¿qué le dirías a un compañero socialista que a priori pueda despreciar el feminismo, como hay una corriente bastante llamada, ¿no?, en España, que peca de ello, y que por tanto considere que no hay que amparar el feminismo dentro de la lucha socialista? A ver, yo lo primero que les diría es que hicieran un análisis pues, verdaderamente marxista, ¿no?, de la cuestión, o sea, que huyan de generalizaciones vacías, que no sean antimaterialistas en el sentido de juzgar o desprestigiar todo un movimiento pues, que tiene 300 años de historia y en concreto pues, el movimiento feminista actual, como si fuera también una cosa monolítica, pero bueno, pues a través de textos pues, que son de hace más de 100 años, pues, textos descontextualizados criticando a las feministas burguesas de 1910, de Kollontai o de quien sea, ¿no? Porque yo creo que eso no es lo que hace un marxista, o sea, hay que analizar las cuestiones en profundidad, que lea las fuentes, que lea las obras, que analice verdaderamente lo que es el feminismo, lo que ha sido históricamente, y que le haga una crítica justa, porque se le puede hacer. O sea, yo llevo aquí 1 hora y media haciéndole crítica al feminismo a muchas cuestiones, o sea, quiero decir, todo es criticable, y criticar el feminismo no supone necesariamente, o algunos aspectos del mismo, ser machista, como muchas también compañeras feministas asimilan, ¿no? Pues no. Entonces, yo les pediría eso, y que no recurran a los referentes históricos socialistas femeninos solo para coger, pues eso, citas descontextualizadas todos los 8 de marzo, para criticar, además, citas que critican el movimiento de otras mujeres, ¿no?, las feministas en este caso, las de su época además, las de su época, mientras que en otras cuestiones que también escribieron y tuvieron otra actividad política sobre otras cuestiones, pues las ignoran, o directamente el resto del año las ignoran. Entonces, pues eso es lo que les pediría, o sea, que no hagan hombres de paja con el feminismo, que no metan, que muchos de, no voy a decir nombres, pero en fin, muchos de estos señores pues, comunistas que hacen esto saben perfectamente que hay un feminismo sensato, serio, más materialista y tal, y que luego está ese otro decantado posmoderno extraño que es el del Ministerio de Igualdad y demás. Lo saben perfectamente, aunque tengan sus desencuentros con uno y con otro, pero de manera, pues bueno, propagandística un poco y muy falaz, lo meten en el mismo saco. Y eso, pues, como digo, no me parece serio. O sea, no creo que no es un análisis serio. Es que sean serios. Ya Totalmente. está. Totalmente. En ese sentido, totalmente de acuerdo desde Comunidad Vértice. No se trata con seriedad, se desprecia sin una teorización clara o correcta o sensata en ese sentido. Y es un desprecio por desprecio y, sobre todo, una simplificación de lo que es una teoría que lleva cientos de años, ¿no?, profundizándose. Exacto. Claro. Bueno, ya para finalizar, una pregunta un poco más personal en ese sentido. ¿Qué es lo que te hace divulgar? ¿De dónde parte esa motivación? ¿Y cómo te sientes al exponerte públicamente en estas cuestiones que son tan, bueno, llamativas por ir contra hegemonía, ¿no? Un poco. Bueno, pues lo que me hace divulgar es pues, que me interesa mucho la política en general, la verdad, y parece ser que hay quien considera que tengo cosas interesantes que decir, o así me lo hacen saber. Entonces, pues bueno, eso también te motiva un poco a seguir, pues en fin, hablando de temas o escribiendo, que es de las cosas que más me gustan. O sea, realmente cuando he escrito artículos es lo que encuentro más disfrute, ¿no? ¿Y cómo me siento? Pues depende de la cuestión, la verdad, porque como he ido abriendo melones y cada uno de ellos me ha ido, o sea, como contrapartida he ido recibiendo un poco de hate, ¿no?, de distinta índole, pues depende. O sea, ya, pues
realmente en cuestiones del feminismo y el tema queer y demás, no me ha ocasionado tantos quebraderos de cabeza en el sentido de que más o menos pues con todas las compañeras feministas pues hay un poco de, en fin, de acuerdo, o sea, todas estamos de acuerdo en esas cuestiones, pero a poco ya que empiezas a hablar de otras cosas, pues sí que te supone a veces, bueno, pues no sé, cortar incluso ciertas relaciones, tristemente, porque la gente es muy sectaria, ¿no? Pero bueno, ya como se te ocurra meterte en tema nacionalismos, pues muchas compañeras, bueno, te tachan directamente de fascista y no les interesa absolutamente nada. Todo lo que las has enseñado antes, ¿no? Sobre otras cuestiones. No te digo cuando me he metido en cuestiones que si la leyenda negra contra España y tal, bueno, eso es que son temas absolutamente tabús. O sea, quiero decir, hay ciertos clichés en la izquierda, ¿no? Que es que no se pueden tocar. O sea, sí, bueno, pues eso, los hombres con pelucas, o sea, no sé qué tal y todas, muy bien, pero bueno, no se te ocurre hablar de otras cosas. Entonces, pero bueno, yo qué sé, tampoco es que viva de esto, entonces a quien le parezca bien, bien y a quien no, pues Claro. está invitado a dejarme de seguir y a dejarme de leer y ya está, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por responder con tanta profundidad y sensatez a nuestro parecer a las preguntas y por enriquecer, ¿no?, tanto a la nación política española en ese sentido, por una línea que personalmente me parece muy relevante ir un poco, ¿no?, en contra, un poco no, bastante, en contra de la hegemonía y presentar planteamientos que no se replantean, ¿no?, un poco de crítica a lo que se toma como evidente. Así que, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación y espero, realmente esperamos, seguro de Vertite, tenerte en otra ocasión para, sea una mesa o otra entrevista tocando otro tipo de tema. Así que eso, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y para lo que necesitéis, pues aquí estoy y espero que sigáis contando conmigo para lo que queráis. Genial. Y gracias pues por dar voz a feministas y bueno, pues escucharnos, ¿no? Antes de lanzarse a hacer una crítica muchas veces sin fundamentar, como comentábamos, pues por lo menos dejar que expliquemos, pues en fin, lo que tenemos que decir.